buenas tardes. Gracias por estar presentes el día de hoy para poder llevar a cabo la exposición sobre el tema estrés y afrontamiento. Para esta clase tenemos un grupo de estudiantes de la Cátedra de Psicología General, sección 02, quienes nos van a hacer la presentación del tema tan importante. Adelante, jóvenes. Buenas tardes, ¿me escuchan? Adelante, le escuchamos. ¿Y me ven? También podemos verle. Adelante. Ok, buenas tardes, licenciado Vladimir, grupo y compañeros en general. Mi nombre es Alexa Arévalo y soy la coordinadora del grupo número 1 en esta dinámica en la materia de Psicología General. Ese día nuestro grupo tiene el placer de presentarles y tratar de explicarles un poco acerca del tema de estrés y afrontamiento. Nuestros integrantes son Alvarenga Méndez, Bolaños Ramírez, Cárcamo López, Cortés Medrano, Flores Pacheco, Laras Caña, Morán García y mi persona, Vázquez Arévalo. Para este tema hemos desarrollado algunos objetivos. Siguiente diapositiva, por favor. El objetivo general de este tema es presentar un estudio acerca del estrés, sus niveles y efectos, así como las técnicas para su correcto afrontamiento. Como objetivos específicos tenemos identificar cuáles son las causas más comunes que pueden generar estrés en la vida diaria de las personas, describir los síntomas y efectos que puede generar el estrés en la salud física y psicológica de una persona, y sugerir estrategias y técnicas para la prevención y el afrontamiento del estrés. Para poder cumplir con todos estos objetivos, pues es necesario que yo les dé una pequeña introducción acerca del tema. Y pues vale mencionar de que en la vida moderna la verdad es que el estrés es algo que se da absolutamente en todas las personas. Y no solo es causante del sueño, no solo es provocante de un mal apetito, malos hábitos, una mala alimentación, de que realicemos mal un trabajo, sino que hay muchas investigaciones que comprueban que el estrés está directamente relacionado con padecimientos psicológicos o cuadros psicológicos como son los cuadros de ansiedad, los cuadros de depresión, incluso pueden ser todos los cuadros agresivos de una persona. También pueden estar relacionados con enfermedades tales como trastornos cardíacos, trastornos alimenticios, y también puede estar relacionado con ingerir alcohol, drogas o en sí cualquier cosa, cualquier vicio que pueda generar un efecto adverso en la salud de una persona e inclusive en la de las personas que rodean a esto, o sea, en la sociedad en general. En esta presentación, la verdad es que se analizan diferentes situaciones cotidianas investigadas e incluso descritas por estudiantes universitarios de la carrera de medicina, como eventos generadores de estrés. También vamos a exponer lo que son las estrategias, las técnicas, los pasos y los consejos a seguir de una manera generalizada, considerando todas las variables de las personas, pues de que no podemos esperar que una persona afronte de manera igual siempre el estrés o incluso tenga los mismos tipos de estrés. Porque, por ejemplo, una persona que tiene leucemia jamás va a afrontar de manera igual el estrés como lo tiene una persona que padece diabetes, o una persona que tiene un buen estatus económico o una buena posición estudiantil. Jamás va a poder tener el mismo tipo o nivel de estrés o afrontarlo de la misma manera en como lo afronta una persona que tiene escasos recursos, que su nivel de estudio es paupérrimo, que tiene dificultades ambientales cerca, etc. Luego de esa introducción, pues podemos definir realmente lo que es el estrés, y el estrés es
una reacción fisiológica del organismo en el que entran juegos diversos de mecanismos de defensa para poder afrontar lo que se percibe como las situaciones difíciles que nosotros categorizamos en la vida. O podemos también decirlo como una demanda incrementada de las cosas, de nuestros oficios, nuestros deberes, nuestras tareas, etcétera. De una manera fisiológica, biológica, siempre va a ser la respuesta del organismo ante un factor de estrés, tales como una condición ambiental o un estímulo. Y el estrés es la manera en cómo el cuerpo reacciona ante un desafío. De acuerdo con el evento estresante, es la manera en que cada persona va a ir desarrollando o va a ir canalizando esas medidas preventivas o esas medidas eh, violentas, etcétera, de cualquier entidad de estrés, ¿verdad? Eso se va a deber mediante el sistema nervioso parasimpático, que da activación a las respuestas de lucha o de huida ante una situación. Ahora, en la historia del estrés tenemos a 3 personajes. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Están Evans y Cohen aproximadamente en el año 1987, 1997, por ahí. Ellos lo que hicieron fue realizar una serie de investigaciones en las que midieran el impacto del estrés en la vida de las personas. Lo que ellos categorizaron en 5 áreas. La primera área fue los efectos fisiológicos, efectos en la ejecución de tareas, en las conductas interpersonales y personales de las personas, en la efectiva, en la efectiva va involucrada en la anterior, en la conducta verbal y no verbal y los efectos en los procesos de adaptación. Gracias a estos estudios se descubrió que se calcula que el 25% en aquel entonces de la población padecía de estrés, lo que estaba relacionado a un cuadro de enfermedad o a un cuadro de afectación psicológica de las personas, lo que les permitió realizar muchísimos estudios más. Claro, eso fue en el tiempo de antes, porque actualmente el porcentaje de estrés ha incrementado muchísimo. Eso con estos 2 investigadores, en el cual les dieron, esto anterior les dio motivo para seguir desarrollando muchas investigaciones, para tener no solo lo que es estrés, sino que tener muchas técnicas de afrontamiento en cuanto a este. Realmente, años antes, en 1930, hay que acudir al austrohúngaro Hans Selye, que él era en ese entonces un estudiante de medicina. Lo que él hizo fue que empezó a observar diferentes patrones de comportamientos y de conductas en sus pacientes, por ejemplo, pérdida del apetito, pérdida de peso, sueño, factores muy generalizados. Entonces, él lo que hizo fue que hizo como una investigación exhaustiva y lo que hizo primero fue que empezó a experimentar de manera fisiológica con ciertos animales, por ejemplo, las ratas. Entonces, él llegó a una conclusión en donde el estrés era una parte temporal de la vida de las personas y la denominó como el síndrome de estar enfermo, en donde vio que causaba hipertensión arterial, trastornos emocionales o trastornos mentales. Luego de esto hizo una exhaustiva investigación respecto a los tipos de estrés que se daban en sus pacientes y así fue como el término se pudo determinar en eso como estrés, porque viene del inglés, lo que significa hacer referencia a la acción o presión de un cuerpo frente a otro. Siguiente diapo, por favor. Ahorita mi compañero les va a explicar las diferentes causas del estrés. Bien, muy buenas tardes, licenciado y compañeros. Pues me presento rápidamente. Mi nombre es Diego Cárcamo y voy a hablar un poco acerca de las causas del estrés. Ya había mencionado Alexa un poco acerca de que el estrés es una respuesta fisiológica del cuerpo. Pero antes de continuar, solo me gustaría corroborar si me escuchan bien. Sí, todo bien. Bueno, entonces, como les decía, el estrés realmente, como dice la diapositiva, no es más que una respuesta del cuerpo ante situaciones de peligro, por lo que inicia la preparación para la respuesta o huida de cierta amenaza
produciendo adrenalina en las glándulas suprarrenales. Lo que ocurre es que la adrenalina se transporta a través del sistema circulatorio, por lo cual sus efectos se pueden hacer sentir de manera casi inmediata en el cuerpo. Como bien sabemos, cuando un medicamento se inyecta en el sistema circulatorio, este hace efecto realmente rápido y es el mismo caso de la adrenalina. Entonces, como tal, este mecanismo de respuesta se vuelve de especial utilidad cuando es de cuando es de corta duración y en situaciones de vida o muerte. Esto tiene una razón biológica y que nos podemos remontar a miles de años atrás, cuando dependíamos de responder rápidamente ante algún ataque de algún depredador, o teníamos que huir, pues la adrenalina hacía efecto aumentando nuestros sentidos, aumentando nuestro nivel de concentración y también disminuyendo nuestro nivel de respuesta al dolor para que podamos actuar bajo estas situaciones de presión. Entonces, realmente eso es básicamente el estrés, es la respuesta del cuerpo humano a este tipo de situaciones. Entonces, se puede inferir que realmente el estrés en este primer momento no es algo necesariamente malo, porque nos brinda la capacidad de respuesta. Los problemas empiezan a aparecer en el momento en el que, en el momento en que este estrés, la duración se prolonga, es decir, de que se extiende a lo largo del tiempo. Y esto es básicamente porque diferentes actividades cotidianas, el cuerpo humano las detecta como situaciones de amenaza. Estas situaciones pueden ser, por ejemplo, la carga académica, deudas económicas, actividades laborales, etcétera, etcétera. Vamos a dar ejemplos de eso más adelante en la presentación. Pero en general el estrés es causado realmente por cualquier actividad o suceso que genere una respuesta emotiva, ya sea positiva o negativa. Y es importante recalcar de que las causas del estrés pueden variar de individuo a individuo. Puede ser de que una situación que causa estrés en una persona cause poco o prácticamente nulo estrés en otra. Y es básicamente que, como mencionaba antes, esto depende de cómo el individuo lo detecte, y va a depender si lo ve como una amenaza o si por el contrario no lo toma como amenaza. Eh, Otra cosa es de que cuando el cuerpo está estresado, básicamente está en constante preparación para responder ante el peligro. Entonces esto lo que causa es que el individuo se vuelva fácilmente irritable u hostil. Es decir, de que va a responder muy fácilmente a estímulos de su medio externo. Pueden ser estímulos abióticos, como el simple hecho de que se caiga un objeto, o estímulos de otras personas, ya sea una respuesta de un compañero de trabajo que se tome a mal o algún comentario, pues fácilmente se va a responder a ello. Entonces esto va a producir una gran cantidad de efectos negativos, tanto en su entorno como dentro de su propio organismo. Entonces, estos cambios pueden ser, por lo menos dentro del organismo, pueden ser que a simple vista no sean perceptibles. Entonces, esta sería un poco acerca de las causas del estrés. Avanzando un poco en la presentación, vamos a hablar un poco acerca de los factores de riesgo del estrés. Y bueno, como les mencionaba anteriormente, en algunas situaciones puede que un individuo las tome como estrés y otro individuo no las tome como estrés. Por lo tanto, se puede volver un poco difícil el estudio de los factores del riesgo, porque se cataloga como inespecífico y realmente se vuelven muy difíciles de estudiar. Es por esto que los factores del estrés, bueno, hay muy pocos estudios que realmente cataloguen factores del estrés por esta misma razón, porque como dijimos, varían de individuo a individuo. Además de eso, tenemos los diferentes niveles o tipos de estrés. Y estos van a variar de literatura en literatura, pero que varíen no significa que una literatura esté correcta o no esté correcta. Simplemente toman factores diferentes al momento de clasificarlos. Entre los tipos podemos encontrar dos. Está el euestrés, o conocido también como estrés bueno, y el diestrés, que también se conoce como el estrés malo. Ahondando un poco en cada uno de ellos, podemos mencionar acerca del euestrés, que como decía anteriormente, es el estrés bueno. Y este realmente, básicamente,
permite al individuo afrontar o terminar alguna acción o situación que tome como un reto y que esté afrontando en un momento de corta duración. Es por esto que se vuelve positivo. Realmente es más que nada es un estimulante que al final se vuelve necesario en la vida para el bienestar del individuo. Y se ve relacionado también con la actividad física, el aumento del rendimiento y el aumento de la creatividad. Ejemplificando un poco acerca de esto, podemos, acerca de la vida cotidiana, podemos mencionar, por ejemplo, cuando una persona está en un partido de fútbol y realmente tiene el deseo de ganar y puede ser que vayan perdiendo por 1 o 2 goles. Entonces, el cuerpo en ese momento activa la respuesta de estrés, lo que le va a dar la capacidad, o por lo menos aumentar un poco su capacidad para moverse, ver un poco mejor las jugadas, etcétera, etcétera. O puede ser de que alguien esté bajo presión, trabajando en alguna tarea y necesite mejores ideas. Entonces el cuerpo activa esa respuesta de estrés, permitiéndole pensar un poco mejor y concentrarse más en su tarea. Es por eso que se considera este tipo de estrés como un estimulante. Por otro lado está el diestrés o el estrés malo. El diestrés realmente es una clase de estrés que se quiere evitar porque es desagradable y se relaciona al aumento del tiempo. Es decir, de que esto ocurre en intervalos prolongados de tiempo. Y esto ya se va también un poco al ámbito de las cargas excesivas o daños al individuo y a nivel personal. Generalmente esto también produce una inadecuada y desregulada actividad fisiológica, alterando los niveles de diferentes sustancias dentro del organismo y también ocasionando respuestas como dolores de cabeza o incluso otros tipos de malestares. Y bueno, ya pasando un poco a los niveles, se tienen 3 niveles. Si regresas, por favor. Existen 3 niveles. Está el estrés agudo, que es el más común, que es generalmente de poca duración y que se relaciona a experiencias del pasado reciente o del futuro cercano. Es decir, de que va un poco hacia la inmediatez. En pequeñas dosis, igual que el eustrés, es excelente porque funciona como un estimulante, pero si se alarga un poco su duración puede resultar agotador, derivando en cansancio, dolores de cabeza, malestar digestivo, entre otros tipos de, de afectaciones. Sin embargo, al ser de poca duración, realmente no llega a causar ningún problema importante dentro del cuerpo del individuo. Por otra parte, tenemos el estrés agudo o episódico, que como su nombre lo dice, se basa en episodios de estrés agudo. Es decir, que son varios episodios de estrés agudo en diferentes periodos de tiempo. Esto lo podemos relacionar básicamente en personas que están bajo presión constante y no tienen una organización adecuada, lo que causa que constantemente se encuentren en episodios de presión, es decir, de que tengan que actuar rápidamente, constantemente. Esto se relaciona generalmente al mal manejo del tiempo y a sobrecarga de responsabilidades. Como les decía, pues no hay una regulación de las actividades que tienen que hacer, por lo tanto fácilmente se acumulan las actividades. Y esto pues ya, este tipo de estrés ya empieza a tener afectaciones un poco más graves. Las personas que tienen ese tipo de estrés tienden a ser hipertensas, a tener cefaleas recurrentes, es decir, dolor de cabeza recurrente, a padecer de migraña y dolores en el pecho. Y por lo general, cuando se tiene este tipo de estrés, es necesario recurrir a ayuda profesional para poder sobrellevarlo. Y finalmente está el estrés crónico, que bueno, como su nombre lo dice, se vive básicamente en el día a día. Es decir, de que esta condición es desgastante de poco en poco y generalmente causa estragos a nivel personal y también en el organismo. Se relaciona con individuos que sufrieron episodios deprimentes y no han logrado superarlos, pero episodios deprimentes que realmente afecten. Puede ser una pérdida de un familiar, un accidente automovilístico, la pérdida de algún miembro de su cuerpo. Entonces son episodios de depresión que poco a poco van matando a través de diferentes mecanismos, como el suicidio, la violencia, los ataques al corazón o incluso el cáncer.
Este tipo de estrés es muy importante que se reciba tratamiento médico y psicológico para poder superarlo, porque realmente ataca a la persona y muchas veces las personas tampoco están animadas a pedir ayuda. Entonces es bien importante para las personas que lo rodean poder brindarles el apoyo y facilitarles el tratamiento médico y psicológico. Y eso sería todo por parte de los niveles de estrés y también los tipos. Bien, continuando con el tema de estrés, solo quiero confirmar si me escuchan y me visualizan. Sí, todo bien. Sí. Nosotros, bueno, es evidente, como hemos mencionado antes, que absolutamente todas las personas en algún punto de nuestras vidas hemos padecido, padecemos o se va a padecer de estrés. Hay diversos y vastos tipos de estrés que se afrontan de manera diferente según la persona. Por ejemplo, puede haber una persona en donde se le presente un tipo de estrés suspicaz o volátil y sea de corto tiempo, u otra en donde sea contundente y sea bastante extensivo. Por ejemplo, algunas de las fuentes de estrés que nosotros les hemos colocado es el embarazo, la jubilación, las deudas, problemas económicos, ruptura de familia, algún divorcio, problemas en el colegio, etc. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, algunos ejemplos del estrés y creo que qué mejor momento que mencionar varios y diversos tipos de estrés que este año con todo lo que estamos afrontando. Me gustaría que viéramos la siguiente imagen, que es bastante diferente a todo lo que hemos ido viendo en las láminas anteriores, que era como el agua, generalmente se hace alusión a que es relajante, a que no provoca tanto estrés, pero puede variar de persona a persona. Si nos ponemos a observar detenidamente las imágenes que vemos, podemos encontrar lo de la pandemia, los incendios, catástrofes naturales, inundaciones. Siguiente lámina, por favor. Aquí es donde tenemos más elecciones presidenciales, candidaturas, y son hechos tanto desde que iniciamos desde enero hasta el sol de ahora. Sí, pero ¿por qué irnos tan lejos si podemos también tener muchas causas, motivos y ejemplos de estrés aquí propiamente en nuestro país? Si vemos también detenidamente esta lámina, vemos muchas de las cosas porque considero que el estrés únicamente no se da a nivel personal por factores internos, sino que por factores externos también. Por ejemplo, a mí me estresa saber de que todavía no puedo ir a la universidad, me estresa saber que no hay muchas respuestas para muchas cosas, me estresa saber la condición de mi país y me imagino que no solo a mí, sino que es algo global. Por ejemplo, si vemos, está destacado de que El Salvador suspende las clases presenciales y también está destacado el logo de la universidad. ¿Por qué? Porque la universidad es un factor que en cualquier parte del mundo, los estudios, el trabajo, va a causar un nivel de estrés en nosotros diariamente. Es algo cotidiano con lo que aprendemos a vivir. Hay muchas personas que no saben cómo afrontarla. Hay unas situaciones que se nos van a dar suspicaces, como lo mencioné antes, y otras que van a ser mucho más largas, que nos vamos a sentir afectados fisiológicamente y mentalmente, porque esto no solo es algo que nos va a afectar a manera de algo en el cuerpo, algo físico, sino que también nos puede afectar emocional, mental, psicológicamente, sentimentalmente, físicamente. Entonces, el estrés rutinario, así lo llamaríamos nosotros con cosas de la universidad, pueden ser las presiones del trabajo, presiones en la familia, presiones laborales, estudiantiles, y también pueden ser estrés, lo siento, provocado por cambios negativos en nuestra vida, en el sentido de que pueden ser muy abruptos al momento de suceder, por ejemplo, un cambio de casa, un cambio de país, cambio de amigos, cambio de universidad, un cambio de lugar, factores externos, estímulos ambientales, etc. Entonces, la pregunta realmente es,
cómo podemos afrontar esto. Yo creo que las estrategias de afrontamiento pueden ser abordadas desde distintas perspectivas, ya sea considerando su función, el momento en el que pasa, su efectividad, etcétera. Entonces, para saber algunas estrategias de cómo poder afrontar este tipo de estrés, especialmente en tiempos tan difíciles como estos, mi compañera Gaby les va a ampliar respecto al tema y les va a dar muchas técnicas que ojalá les sirvan. Buenas. Solo quiero saber si se me escucha bien. Sí, y si me veo. Sí, todo bien. Okay. Afirmativo. Ok, voy a empezar acerca de qué es el afrontamiento. Este concepto ha tenido una importancia bastante dentro de la psicología durante pues como 40 años específicamente. Es un concepto de organización y evaluación clínica que más se usó dentro de los años 40 y los años 50. Pero en sí ahora yo veo como el afrontamiento como algo que es para adaptarse, algo que si estás en un momento de estrés, saber cómo adaptarse a esa situación y cómo confrontar esa situación, o sea, cómo ponerte de pie y saber qué es lo que tenés que hacer y manejar la situación lo mejor posible o lo mejor que se pueda para que las consecuencias no sean malas o para que no tenga una cantidad de estrés acumulado en tu cuerpo que siempre termina siendo algo malo. Entonces, podemos decir que esto es el afrontamiento. Siguiente lámina, por favor. Ahora les voy a explicar algunos indicadores y síntomas del estrés. Para saber algunos de esos, les voy a explicar un poco qué son cada uno. Por ejemplo, la depresión y el abatimiento en general. Eso significa que cuando estamos con demasiado estrés, puede ser estrés de la universidad, estrés por cosas de familia, o sea, de cualquier cosa, empezamos a sentir una decaída en nuestra personalidad y en nuestra rutina. Nos empieza a dar más sueño, nos empiezan a dar como ganas de estar haciendo absolutamente nada. Tratamos de olvidar todo lo que nos está causando el estrés o lo que necesitamos para manejar ese estrés, lo tratamos de olvidar y empezamos a sentir que estamos decaídos, que ya no queremos comer, ya todo nos está como dando ansiedad. Tenemos contracturas y tensiones. Hay algo que es muy importante, que cuando tenemos estrés empiezan a aparecer moretones en el cuerpo. Y esto es porque, digamos que tenemos estrés que dura días, digamos que es un reporte de la universidad que tenemos que entregar, que es algo que nos está abatiendo demasiado. Con esto el cuerpo reacciona como empezándose a torcer y cuando empieza a hacer una tensión en los músculos y en todo, también sucede cuando estamos durmiendo, que es un momento en el que deberíamos de estar relajados. También el cerebro empieza a pensar todo lo que no hemos hecho o lo que tenemos que hacer y empiezan a salir pequeños moretones en el cuerpo, igual que contracturas, y empieza a doler el cuello por esa tensión que tenemos, por de estar, no sé si sentados o de estar pensando, nos empieza a doler el cuello, la espalda, empieza todo. De ahí empieza la ansiedad y la angustia. Con eso me refiero de que empezamos a sobreanalizar las cosas y empezamos a sentirnos mal, empezamos a estar ansiosos por querer salir del compromiso, por querer ya no tener ese estrés encima y empezamos a tener algunos como factores de que nos damos cuenta de que estamos sintiendo ansiedad o angustia, como empezamos a movernos demasiado rápido o queremos comer, o también está lo contrario, que dejamos de comer. Por ejemplo, en mi caso, yo soy las dos, porque a mí a veces me dan ganas de comer todo lo que veo cuando me da ansiedad, o paso días sin comer por cosas de lo mismo, de que me está dando ansiedad o tengo estrés de alguna de esas cosas. Eso está vinculado con el siguiente, que es nerviosismo o alteraciones del carácter. También algo que es como muy sobresaliente cuando tenemos estrés es que nos ponemos de mal humor y empezamos a tratar mal a la gente que está al lado mío o al lado de cualquiera, porque empezamos a pensar de que están tratando de distraerte
o aunque ellos de verdad quieran ayudarte, no lo ves así por tanto estrés y tanta ansiedad y todo lo que está acumulado dentro tuyo, que nada más estallas con esa persona y los empezás a sentir mal. De ahí va el deterioro del sistema inmune o complicación de enfermedades crónicas. Eso es, para explicarlo mejor, es, digamos, alguien con alergias. Alguien con alergias que esté en una cantidad increíble de estrés, se le empiezan a bajar las defensas, como en todo de la ansiedad y todo lo mencionado anterior, empiezan a bajar las defensas y las cosas se empieza a sentir mal y las alergias empiezan a incrementar y se empiezan a sentir peor. Igual con las personas con problemas respiratorios como asma, todo eso siempre sucede. También están los trastornos digestivos, que está vinculado con la ansiedad, la angustia o la depresión, que es como dejamos de comer o comemos un montón o ya solamente comemos un bocado y ya estamos súper llenos, o no nos llenamos ni con 5 hamburguesas y ya empezamos a comer más de lo que debemos. De ahí están los trastornos del sueño. Con los trastornos del sueño me refiero a que empezamos a no dormir, empezamos a sentir de que no necesitamos dormir, nos da insomnio y un montón de problemas, tenemos pesadillas, un montón de cosas ya dentro del sueño. Tenemos ataques de pánico, que es como, algunos dicen que los ataques de pánico es como estar cerca de la muerte, porque empezamos a sentir que el corazón nos va a estallar o que nos están clavando cuchillos dentro del pecho. Y para los ataques de pánico hay un montón de soluciones para tratar de calmarnos y tratar de que las cosas no sean tan malas en el momento. Igual que el fallo de la memoria, se nos empiezan a olvidar muchas cosas dentro de lo que tenemos que hacer o de cosas de la vida cotidiana. Por ejemplo, si estamos haciendo lo que sea, un trabajo, se nos olvida que tenemos que ir a traer a alguien o se nos olvida que tenemos que hacer un montón de cosas. También el colesterol elevado es algo muy prominente cuando tenemos estrés a causa de todo lo demás mencionado. Tenemos dolores de cabeza. Los dolores de cabeza son algo que de verdad indica que tenés estrés. Cuando te está doliendo la cabeza demasiados días o tiene una intensidad que se está haciendo una migraña, hace que de verdad sientas que todo se te está yendo, que la cabeza te va a estallar. Es algo algo que remarca bastante que estás en una cantidad de estrés que tu cuerpo ya no lo está soportando. También tenemos náuseas y tensión. La siguiente diapo, por favor. Pero ahora les voy a explicar o les voy a enseñar también cómo podemos afrontar el estrés. Practicar ejercicio físico es algo muy, muy importante, aunque algunas personas dicen que no, que eso da pereza, que no se quieren levantar, que no quieren hacer esto o lo otro, pero la verdad es que practicar ejercicio físico libera una cantidad de estrés que es súper importante. También la desensibilización sistemática, perdón. Esto es que se intentan controlar las reacciones de ansiedad o de miedo de la persona. Que cuando la persona se siente amenazada o se siente como con demasiada presión, se realizan ejercicios físicos de contracción y relajación, como saber respirar bien o ejercicios de esos juguetitos que normalmente dan para el estrés. También eso es dentro de esta área de la desensibilización. También está la inoculación de estrés. La inoculación de estrés es de carácter cognitivo y se asemeja bastante a la desensibilización sistemática. Pero en esta nada más se enfoca en la respiración y relajación del individuo ya dentro del estrés. Con la inoculación del estrés se trata de enseñar cómo se pueden hacer ejercicios de respiración para poder controlar el estrés que está provocado. También están las técnicas de relajación física. Esto no es practicar ejercicio físico. Practicar ejercicio físico es como un deporte o algo. Las técnicas de relajación física es como un poco de mezcla de yoga o cosas como estirarse, tomarse un break como de 5 minutos para poder estirar el cuerpo, para poder sacar un poquito de tensión que ya se está acumulando en el cuerpo. También están las técnicas de control de respiración. Esto ya es como muy centrado a lo que es la técnica de respiración, que son, hay clases que te enseñan a cómo controlar la respiración y cómo saber
manejar esto para que eso de verdad te calme bastante. Con apoyo, el siguiente es apoyo social. Tener a los amigos cerca es algo muy importante. O sea, no alejarse y cerrarse de todos. Entonces, con amigos, ellos te pueden dar apoyo moral o te pueden ayudar buscando algo y siempre va a ser algo muy importante que pueda, como es para afrontar el estrés. La distracción y buen humor. Esto no es decir que vas a dejar todo lo que te está causando estrés y lo vas a tirar y vas a tardarte 3 horas viendo tele o haciendo algo que te dé buen humor. Eso significa tomarte un descanso como de unos 20 minutos o 30 minutos y de ahí hacer algo que te cause buen humor. No si es, lo que sea, si es cocinar, si es ver tele, si es solo dormir. Cualquiera una de esas cosas es algo muy importante de tener. También está la técnica de solución de problemas. Esto es algo bastante importante porque con la técnica de solución de problemas tenés tu trabajo y empezás a organizar las cosas que tenés que hacer dentro de ese trabajo. Así ya tenés tu lista y ya sabes qué es lo que tenés que hacer y no todo se te viene encima. El modelamiento encubierto. Esto es como saber lo que tenés que hacer. Esto va vinculado con el anterior. Saber lo que tenés que hacer y cómo solucionar el problema. Y el entrenamiento asertivo es prácticamente todo, pero metido nada más en uno. La siguiente lámina, por favor. Pero ahora vamos a ver cómo prevenir el estrés. Es increíblemente imposible prevenir el estrés que viene durante el día a día, porque hay cosas familiares, tenemos trabajos de la U, tenemos fechas límites, problemas sociales, y todo esto puede generar tensión durante el día, pero también hay formas de prevenir que eso suceda o cosas de que sean demasiado. Por ejemplo, podemos equilibrar nuestras obligaciones. A eso se refiere a hacer un calendario o hacer una lista de a qué horas tenemos que hacer cada cosa para que no todo lo vengamos a hacer a último momento, que no todo sea hasta el final. Organizar sus obligaciones prácticamente está vinculado con el de arriba, pero con este ya es más detallado. En este se sabe que tiene que hacer en cada momento del día. Por ejemplo, a las 7 de la mañana me voy a levantar y tengo que lavar, tengo que hacer todo, pero ya después tengo ciertas horas para hacer todo mi trabajo de la U, todo mi trabajo de la escuela, o sea, de lo que sea que tengan trabajo, pero eso lo tengo que hacer dentro de ese momento, para que ya después, en la fecha límite, no estemos con tantos trabajos de un solo que ya ni podemos ni dormir, que no dormimos, que ya no hacemos nada. También alimentarse saludablemente, porque cuando empezamos a sentir el estrés, como ya había mencionado, que se deja de comer o se come bastante, siempre se tiene que saber que alimentándose saludablemente se va a hacer que las cosas no se sientan tan mal, porque cuando nos empieza a dar sueño es porque o tenemos bajo el azúcar o tenemos un montón de cosas. Entonces comer siempre sano, como una fruta, una manzana, cualquier cosa, es súper bueno para tratar de prevenir que después ya no nos sintamos tan mal que no queramos hacer nada. También el dormir bien, como no dormir, o sea, no acostarse a las 3 de la mañana y despertarse hasta la 1 de la tarde. O sea, eso no está bien. Porque en eso, aparte de que no hemos dormido bien, en la noche nuestro cerebro ya está como organizado que a esa hora de verdad tenemos que dormir y a esa hora quiere descansar. Entonces, al ver que está activo, el cerebro no está mandando demasiadas señales que ya cuando te tratas de despertar a la 1 de la tarde, empezás a tener sueño más y así pasas todo el tiempo y ya después no querés hacer ningún trabajo y no querés hacer nada de lo que tenés. Y también dedicar tiempo a hacer ejercicio. Esto es algo que ya había mencionado antes, pero el ejercicio físico es algo que libera tanto estrés y tanta tensión que ayuda a que el cuerpo se sienta más relajado. Es por eso que después de hacer ejercicio físico, sentís como que el cuerpo ya no te pesa, que estás volando y que eso se siente que hace que el cuerpo haya liberado tanto estrés que se sienta más cómodo y el cerebro se sienta hasta feliz. Yeah. Ahora va a hablar mi compañera acerca de otras cosas. Bueno, retomando un poco acerca del afrontamiento, existen las estrategias del afrontamiento que se definen como esfuerzos cognitivos y conductuales
que se utilizan para poder hacer frente a demandas internas y externas que exceden las capacidades de los individuos. En este caso, refiriéndonos al estrés. Como se mencionó desde el inicio, las causas que provocan estrés en las personas varían realmente de persona a persona. Por lo tanto, las estrategias también pueden variar de la misma manera. Sin embargo, se pueden encontrar algunos factores comunes que pueden ser de utilidad al momento de aplicarlo en diferentes individuos. El primero es que el enfoque tiene dos enfoques. El primero se centra ya más en la resolución o modificación de la problemática, es decir, que se le busca alguna respuesta que dé fin a la problemática para que se pueda reducir de esta manera el estrés en la persona. Y el otro enfoque está más, está más en vista a la emoción, a modificar la emoción que la situación problemática produce en la persona, ya sea tolerándola más o disminuyendo la tensión que ésta produce. El otro punto de vista también es la evitación y la aproximación. Es decir, que dependiendo de la naturaleza de la situación o del agente estresante, la causa del estrés, un individuo puede decidir si acercarse para encontrarle una solución o por el contrario, alejarse totalmente de ella para evitar recibir ese estrés generado. Entonces eso sería por parte de las estrategias. Y ahora un par de consejos para poder reducir el estrés. Siempre retomando la idea de que cada individuo es diferente, pero estos son los consejos que se pueden aplicar para cada persona. Y el primero, y muy importante, es siempre evitar reducir o manejar el estrés, pero nunca con conductas o hábitos que puedan ser dañinos. Por ejemplo, comer excesivamente, tomar excesivamente alcohol, fumar, consumir algún tipo de droga o estupefaciente que pueda causar algún daño en el cuerpo. Esto con el motivo de que no podemos solucionar el estrés, o sea, no podemos solucionar un problema creando otro problema, sino que buscando maneras saludables de hacerlo. Y el segundo consejo es básicamente reconocer la fuente del estrés. De esta manera se le puede abordar con una estrategia que ya se definieron anteriormente y adoptar una postura en base a esto. La tercera, y como comentaba mi compañera Gabriela, es ejercitarse. Esto tiene una razón y es porque cuando el ser humano se ejercita, el cuerpo produce dopamina y la dopamina se asocia directamente con el placer y las relajaciones. Por eso que después de ejercitarnos, las personas tienden a sentirse felices y relajadas. Y además también se producen otra gran cantidad de neurotransmisores que son beneficiosos para el cuerpo. Por lo tanto, ejercitarse o practicar algún deporte es de gran beneficio para reducir el estrés. De nuevo, retomar la idea de dormir lo suficiente para que el cuerpo pueda tener la cantidad de horas adecuadas de sueño y así poder continuar con sus procesos normales, evitando dormir demasiado. También eso puede causar otro tipo de problemas. El quinto es balancear el tiempo. Gestionar el tiempo de una mejor manera puede ayudar a evitar una sobrecarga de responsabilidades que si mencionamos, recordando como mencionamos al inicio, eso puede causar diferentes episodios de estrés. Entonces, si se tiene una mejor gestión del tiempo, se reduce la probabilidad de afrontarse en situaciones de alta tensión o de sobrecarga. Y por último, en caso de ser necesario, buscar ayuda profesional. En algunas ocasiones puede ser que el estrés simplemente no se pueda tratar individualmente, sino que se necesita ayuda de otras personas, ya sean profesionales o amigos o familiares. Pero llega un punto en que definitivamente es necesaria la ayuda de un personal psicológico o personal médico que medique para poder contrarrestar y de esta manera evitar que la persona se hiera a sí misma, por ejemplo, en el estrés crónico o no pueda sobrellevar las situaciones hiriendo a otras personas. Y bueno, ya para concluir tenemos la siguiente conclusión, y es que el estrés es una de las afectaciones más comunes que afecta a cualquier persona sin ninguna distinción.
El estudio del estrés y sus causas y sus posibles soluciones es un tema de abordaje muy amplio. Por lo tanto, resulta realmente imposible analizarlo desde una sola perspectiva. Por lo tanto, las causas, los síntomas y su afrontamiento varían de persona a persona. Y también el estrés no es un tema que deba de tomarse a la ligera porque puede afectar severamente a la salud, como mencionábamos anteriormente. Puede ser la salud física o la salud emocional, generando diferentes problemas o enfermedades, y por lo tanto es importante tener conocimiento de sus consecuencias y también posibles estrategias para poder afrontarlo correctamente y así poder tener un balance y una vida sana. Y eso sería todo por nuestra parte. Muchísimas gracias. Bueno, pues hasta aquí llega nuestra presentación. Gracias, licenciado, por prestarnos atención, también a las personas que estuvieron presentes en el momento de la exposición. Esperamos que el tema les haya quedado realmente claro y pues supongo que iniciamos la ronda de preguntas en este momento.